Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Están todos con la garganta tomada, las palpitaciones arriba por lo de ayer. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a compartir. ¿Sí? Volvemos a repetir, estamos viendo los acontecimientos futuros que muestra la palabra de Dios y que todo esto nos lleva sin dudas a Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Hoy cantábamos, me anoté porque hay una canción, no hay amor como el de Cristo. Me conmovió volverla a cantar, ¿sí? Pensando en todo lo que venía leyendo, ¿no? No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da, dice la canción. Pero más adelante dice, no hay poder que se pueda igualar a su poder, ¿sí? El poder que proviene de la palabra de Dios, que revela a Jesucristo. Ese es mi deseo en esta noche. Que el poder que emana la palabra de Dios, no yo, no lo que uno pueda decir, no lo que podamos decir correctamente o con la motivación, digamos, no con el espíritu, sino con la entonación correcta, sino que la palabra de Dios toque nuestros corazones. ¿Sí? Vamos a leer muchos versículos, la idea es esa, y que esos versículos que traigamos a la mente toquen nuestro corazón. Sin duda, Dios lo hizo conmigo. Pensé muchísimo, ¿qué decir sobre esto? Y ya los versículos dicen muchísimo. Y no sé si va a meritar resaltar las cosas, pero no es más que resaltar lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Creemos en la congregación fielmente que es eso, que cuando corregimos, cuando exhortamos, cuando enseñamos, cuando damos palabras de aliento, cuando damos un consejo bíblico, hablábamos con los jóvenes el otro día, no es lo que nosotros creemos que está bien, es lo que la palabra demanda, es lo que Dios pone delante de nosotros, ¿no? Y si lo abrazamos o no lo abrazamos, si recibimos este regalo de Cristo, de su salvación, de la vida eterna. ¿Sí? No se trata de lo que podemos ofrecer nosotros. Hacemos muchísimas cosas por esta sociedad, ¿sí? Todas las iglesias de la zona. Siempre se está involucrado con los merenderos, con los comedores, con la gente en situación de calle, con el necesitado, con las personas que son marginadas. Hay una iglesia que tiene asistencia a personas, a chicas que están transitando un embarazo y están solas. ¿Sí? Hay muchísima asistencia, pero en todas ellas lo más importante que podemos ofrecer es esto, a Cristo. Y que Cristo, que ese amor que tuvo por cada uno de nosotros sea derramado en nuestros corazones y transforme nuestra vida. No como la vemos nosotros, que transforme de verdad los aspectos de nuestra vida, ¿sí? No que nos ayude a cambiar nuestra ropa, nuestro corte de pelo, no. Que Dios cambie y transforme nuestro interior. Que renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ánimo, lo que nos mueve, lo que nos moviliza cada día, el propósito que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Ese es el deseo. Estamos, pensaba, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Estamos en época de mundial. ¿Cuál es el día más esperado del mundial? Cuando juega nuestra selección, bien. Pero lo estamos sufriendo, queremos todos saltarlo y hay un día que es el más importante. ¿Cuál es? La final, ¿no? Hay un día que es ese. Ese es el más importante de todos. Ese es al que quieren llegar todos. Y si pudieran saltar todos, que nos manden derecho a la final, ¿no? Yo no lo tuve en cuenta cuando hicimos, ¿se acuerdan el mundial anterior? 2022, yo no lo tuve en cuenta, me tocaba organizar la fiesta de fin de año del trabajo. Cuando alquilamos, hicimos todo, 18 de diciembre, nunca imaginé que íbamos a llegar a la final, no le tenía tanta fe como ahora, ¿no? Pero
no estuve pendiente de ese día. Era el día más importante del Mundial. No lo preví y tuvimos que verlo todo, gracias a los compañeros de trabajo, ¿no? Que fuimos todos a verlo, todos juntos, en familia, ¿no? Tuve que llevar mi tele en el auto, hacer un terrible lío, pero lo vimos juntos. Ese es el día más importante a tener presente en esta época de Mundial. Pero para nosotros, como comenzó Chipi el sábado anterior, estamos viendo el Día del Señor. Y es un día sumamente importante para cada uno de nosotros. Y si así no lo es, que la palabra de Dios nos mueva a que ese día, ese glorioso día, sea tan importante para nosotros también. Vamos a leer, vamos a repasar expresiones que están en la palabra de Dios referidas a este día. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Como cantábamos, las canciones me llevaban profundamente a esto, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Que sea así. ¿Sí? Oramos. Padre Santo, con humildad, Señor, te pedimos realmente que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que podamos entender tu demanda, tu palabra, lo que esperás para nosotros, lo que querés de nosotros, lo que deseás que tu palabra haga en nuestros corazones. Que el estudiar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo nos mueva a cambiar, a pensar diferente, a amar lo que vos amás, Señor. A querer lo que vos querés, a que nuestra vida priorice las cosas que son importantes para vos, Señor. No para nosotros. Que sepamos y tengamos el discernimiento de espíritu, que tu espíritu nos interprete, nos muestre claramente lo que dice tu palabra, Señor. Que sea así. Te agradecemos este momento, poder hacerlo, y amamos a Cristo y queremos conocerle aún más. Te agradecemos todo en el nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repasar esto que les mencionaba, algunas expresiones que la palabra de Dios usa. Si algunos han tenido la oportunidad de leer el libro, están allí, están redactadas. Vamos a leer algunas de ellas, ¿sí? Yo le voy a pedir a Santi si me das una manito para proyectarlas acá, así vamos rápido y no perdemos tanto tiempo buscando, y creo que es más ágil que yo con la Biblia. Ya el espadeo quedó en las actividades, ¿no? El espadeo bíblico. Vamos con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Todas estas expresiones hacen referencia a ese día, al día del Señor. Pero sin duda todas ellas se dan en un contexto y en una expresión de algo que Dios quiere, ¿sí? Y lo vamos a recalcar más adelante. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. La expresión que utiliza en este versículo es la venida del día de Dios. Es el día de Dios. Judas, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? El día de Dios, el gran día. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Perdón, lo puse en orden, podríamos haberlo leído anteriormente. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El día de la eternidad. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Para el día de la redención. Ese día.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el día de la visitación, dice en esta parte. Juan, capítulo 6, versos 39 y 40. Y acá nos vamos a detener un poco. Vamos a detectar rápidamente que se refiere al día postrero, como dice al final del versículo, ¿sí? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿sí? Que nada se pierda. Y no está hablando de cosas, está hablando de personas, de nosotros, ¿sí? El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, ¿sí?, diciendo que no se pierda nada de lo que el Padre le dio. De que esta es la voluntad de Dios, de que aquel que mira a Cristo y a la cruz de Cristo, pase esto, tenga vida eterna. Que aquel que pone su fe y su confianza en Jesucristo tenga vida eterna. Y seamos en ese día resucitados juntamente con todos los que han creído en Él. Que estemos ahí, que podamos estar presentes. ¿Dónde? En ese día. ¿Quiénes? Todos. Pero ese día es para aquellos que pusieron su fe en Él, para aquellos que creen en Él, que confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor. No es un sentimiento, no es una emoción, es entender que estamos en las manos de Dios. Que con la sangre de Cristo hemos sido rociados, que no hay muerte, que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero no es un acto religioso, no es un momento, es fe, es creer en Jesucristo. Entender que deshonramos a Dios con nuestro pecado, de que llevar una vida lejos de Dios deshonra a Dios, de que necesitamos del perdón de Dios. No hace falta que pongamos una lista y a describir todas aquellas cosas malas que hay en cada uno de nosotros. Y que, como dice la palabra de Dios, nos esclaviza porque no podemos liberarnos del pecado. Pero como cantábamos hoy, no hay amor como el de Cristo, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se entreguen a Él, que todos puedan poner su fe en Él. Vamos con el versículo, en el mismo capítulo, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan, capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí? Son todos versículos que enuncian lo mismo, el día postrero. Capítulo 12, versículo 48. Pero en este momento Jesús le estaba hablando de la resurrección de verdad en ese momento, ¿no? Pero Marta ya sabía, tenía presente que había un día de la resurrección, que había un día que iba a ser glorioso, que iba a ser manifestado Cristo, ¿sí? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, es el deseo de Dios que nadie se pierda en este día, que nadie pase por este día desapercibido, que puedan considerar en su mente y en su corazón
que necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo, que necesitamos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, que llevamos una vida que le deshonra, que no le agrada, que necesitamos más y más de Cristo, este Cristo que se entregó en una cruz por cada uno de nosotros. Y eso es algo personal que nadie puede hacer por ninguno de nosotros. Podemos clamar por los enfermos como lo hacemos, podemos clamar por aquel que está mal, podemos pedirle a Dios que intervenga, podemos ser fervorosos en buscar a Dios y que Dios toque el corazón de las personas, pero no podemos cambiar el corazón de las personas. Cada uno en su relación personal debe acercarse a Dios, debe buscar a Dios con humildad, necesitados de Dios. Y dice que Él no lo va a rechazar. El que genuinamente busque a Dios no va a ser rechazado. Vuelvo a repetir esto, el que genuinamente, el que en su corazón clama de verdad. Dios está atento, Dios está ahí. Pero tiene que ser un clamor genuino. Cada uno de nosotros sabe qué tan genuinos somos delante de Él, en su presencia. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede hacerse una autoevaluación de si estás cerca o no, ¿no? Es una expresión que usamos, ¿estás cerca de Dios o no? ¿Cómo te estás tomando las cosas del Señor? Hay que ser genuinos delante de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 20, dice, el día grande y manifiesto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Lucas 17:30. El día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Sí, hasta acá hemos leído el día de Dios, el gran día, el día de la eternidad, el día de la redención, el día de la visitación, el día postrero, el día grande y manifiesto. Y ahora en Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Filipenses 1:10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 2:16, Filipenses 2:16. Dice, asidos, ¿no? Aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El día de Cristo, el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de estos versículos los hemos leído, ¿no? Ya los hemos pasado en algún momento de nuestra vida por alto. Pero sin duda, quienes han expresado esto, tienen presente esto. Que hay un día, que ese día en el que el Señor sea manifiesto, va a ser manifiesto, va a hacerse visible. Y todos vamos a ver eso. Si repasamos, después los invito, si alguno quiere los versículos, se los puedo pasar, pero como les decía antes, si prestamos atención no solo a las expresiones, sino al contexto, hay un Dios interesado en cómo debe ser nuestra vida. Los últimos versículos dieron un destello de eso, ¿no? Irreprensibles. Leíamos al principio, esperando, el primer versículo que leímos dice esperando y apresurando, ¿no? Apurados por ese día, emocionados por ese día, esperándolo, tenerlo presente de que el Señor viene.
leíamos que la contracara de el gran día era la oscuridad. Leíamos que el día de la eternidad nos demanda crecer, dice el verbo en ese versículo. Crezcan. En Efesios 4:30, el día de la redención, y nos manda, no estén tristes, ¿sí? No entristezcáis al Espíritu Santo, ¿sí? No entristecer al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros como garantía de que somos de Él, como sello de que somos ahora de Cristo. No lo entristezcamos. El día de la visitación dice, vuestra buena manera de vivir. Más adelante, digamos, el día de Cristo, sinceros e irreprensibles. Sinceros, verdaderos, no fingidos. O sin careta, sin máscara, sin escondernos de algo que no somos. ¿Sí? Sinceramente e irreprensibles. Aferrados, decía el segundo versículo, aferrados en la palabra de vida. El último versículo resaltaba lo mismo, e irreprensible. Sin duda, hay un Dios que anuncia ese día. Hay un montón de hermanos que comprendieron ese día, que lo tienen presente y que sin duda está ligado a cómo debo vivir, a cómo debo llevar mi vida. ¿Sí? No es un Dios desentendido, no es un Dios de domingos, no es un Dios de sábados. Es un Dios profundamente interesado en cómo vivimos esta vida. No es una demanda de la iglesia, no es una demanda nuestra. No es una demanda que tenemos que hacernos los unos a los otros. Es una demanda de Dios. De lo que debe causarnos ese día. De saber que hay ese día, ¿no? Nos preparamos, vuelvo a repetir, salvando las distancias, ¿no? Se vino la final y el que no tenía la camiseta, como sabía que venía la final y estábamos a un paso de la final, la compró, la tuvo, ¿no? Nadie se quería perder ese día, ¿no? Los que arrancamos el mundial anterior con poca fe, en el último día estábamos ahí. Bueno, por eso decía yo que la palabra de Dios despierte nuestro entendimiento, como lo ha hecho sin duda conmigo, de que ese día nos tiene que motivar. ¿Sí? Vimos a lo largo de los encuentros que hemos tenido de célula, ¿sí? Cómo la venida de Cristo también nos conmueve en las tribulaciones, en los problemas, en los conflictos. ¿Cómo puedo afrontar eso puesto mis ojos en la venida de Él? ¿Sí? La palabra de Dios usa otras expresiones para ese día que se refieren específicamente a ese día, ¿sí? Como la palabra Apocalipsis, que la vimos, ¿sí? Que dice, cuando el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, usa esa expresión, Apocalipsis, revelación, de mostrarse, ¿sí? Pero también en el original, en el griego, se usan otras expresiones y cada una de esas expresiones denota matices de lo que va a ser ese día, ¿sí? Podemos tener una prefoto de cómo lo expresan la palabra de Dios, cómo expresa ese día, ¿sí? Dice la primera palabra que vamos a repasar rápidamente, parousia, que en el griego, ¿sí? Tiene que ver con la llegada triunfal de un rey. Vamos a buscar Mateo 24, 27. Y tiene que ver con la llegada, con la aparición de alguien. Y no es cualquier alguien, ¿no? No se prepara. Yo cuando llego a mi casa, me reciben alegres, pero en mi casa, porque me quieren, ¿no?
Pero si llega una multitud, paso totalmente desapercibido, ¿no? Soy uno más del montón. Pero cuando aparece un referente, un presidente, un rey, no es lo mismo, ¿sí? Y la aparición, y más, ustedes piénsenlo, que en esta época el significado de esto era mucho más profundo, porque se veía la llegada de alguien importante a la ciudad, ¿sí? Y esta aparición, esta expresión de esta palabra en la palabra de Dios, en Mateo 24, 27 se usa acá, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La traducción en este versículo es esta palabra parusía, que tiene que ver con esto, con una aparición, con esto, con una venida, la venida del Hijo del Hombre, pero no cualquier venida, no cualquier aparición, no cualquier llegada, la de alguien que merece esplendor y gloria. Esa es la aparición de Cristo en ese día. Esa es un brillo, es glorioso, un relámpago. ¿El relámpago es el que hace ruido o el que hace luz? ¿No? Como cuando le explicamos a los más chiquitos. ¿Cuál hace? Luz. ¿El que hace ruido qué nos da? No, no sean los valientes ahora. ¿Quién nos da el ruido, el trueno? Miedo. ¿Y el relámpago? Sacamos todos los teléfonos, ¿no? Todos queremos tener ahora, cuando salió el slow motion, caen los truenos y queremos tener toda esa filmación donde hace, ¿no? Y aparece el relámpago ahí. ¿Sí? Ya no nos da miedo, nos da asombro. Ese brillo, ese destello, ese asombro es el que vamos a tener con la aparición de Cristo en ese día. ¿Sí? Segunda palabra que expresa la palabra de Dios, epifania. No sé si traté de buscar en el griego, en el original, la palabra, la acentuación. Es difícil, ¿no? Porque incluso ni siquiera usan las letras que usamos nosotros. Pero el Google Traductor, si no me falló, acentúa la palabra ahí, ¿no? Parusía, epifanía, que en el original significa eso, manifestarse, aparecerse, revelarse. ¿En qué otro versículo? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 14, se usa específicamente esta palabra. Todas tienen que ver con revelar, con mostrar, pero el espíritu de la palabra es diferente, ¿sí? Lo que quiere enfatizar el que está diciendo eso tiene una connotación diferente, ¿sí? Ya en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta aparición, esta palabra que en el original es esta epifania, tiene que ver con esto, con aparecer, con revelarse, pero hay una definición que me abrió el entendimiento aún más y que se usa tal vez en la filosofía, en la psicología, que por ahí nos va a hacer entender más, ¿no? Decía el texto, te enciende como una bombilla, ¿no? Estaba re en español, pero se entiende la idea, ¿no? Vimos muchos dibujitos de nuestra época cuando se nos iluminaba el entendimiento. Cuando entendés lo que te venían diciendo, los que somos más duros para la educación, ¿sí? Hemos entendido esa sensación de entender todo lo que nos venían explicando, ¿no? De que a veces veníamos explicando, sí, pero no engranábamos las cosas, ¿no? No le hacíamos, no machábamos nada ahí. Pero llega ese momento en el que se nos ilumina y entendemos eso que nos habían dicho antes. Ah, ahora sí. Y esa aparición, esta aparición de nuestro Señor Jesucristo va a generar esto también.
de que se nos va a iluminar el entendimiento de conocer, de saber ese aparecimiento de Él, cuando Él se revele, cuando Él se muestre. Es eso, es esa revelación de entender lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en ese momento. Nos cae la ficha por ahí, nos cae la ficha de estar en ese momento, y eso, cuando Él se revele, cuando Él se muestre, cuando entendamos realmente lo que Él es. La palabra apocalipsis, que ya habíamos hablado, ¿no? Que tiene que ver con esto, con revelar, con sacarnos un velo, mostrar algo que no está al alcance de todos, ¿sí? Que no está al alcance de todos, sino que es la revelación, la aparición, iluminar algo que estaba en lo oculto. Y esta expresión es esa, ¿no? La revelación de Jesucristo. ¿Quién lo conoce? Hoy. Lo conocemos, pero no personalmente, ¿no? Físicamente no. Por tener una relación personal con Él, sí. Podemos tener destellos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Pero ese día será diferente. Eso que hoy está como tapado va a ser visto. Y la última expresión es faneros, que también viene del griego y que tiene que ver con hacer visible o hacer público, ¿sí? Una revelación, lo que parece evidente en lo anterior, de revelarse, de mostrarse, de ver, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y me gustan las expresiones, son 2 versículos que tomé porque me gustan estas expresiones, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, ¿sí? Ahí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él sea revelado, cuando sea visible, pero públicamente, cuando todos tengan acceso a esto, cuando Él revele su verdadera identidad, lo que Él es, ese día será así. Ese día vamos a ver claramente esto, ¿no? La verdadera identidad de Cristo, la naturaleza de Cristo expuesta, pero a la vista de todos, ya no oculta. Ya todos vamos a poder acceder a eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. ¿Sí? En este versículo dice, amados. Y acá dice, ahora, hijitos, con ternura, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Un pedido de mantenernos ahí, para que cuando Él se muestre públicamente delante de todos, no sea un día de vergüenza. Cuando Él se muestre, cuando Él se revele con gloria, con majestad, cuando eso que no podía ver nadie aparezca, cuando esto que leíamos, cuando Él se revele y engrane en cada una de nuestras mentes todo lo que está en su palabra, todo lo que vemos ahí. Hermanos, sin dudas, estas expresiones que están en la palabra de Dios no son expresiones inventadas por el hombre, sino que están en la palabra de Dios, que tienen que ver con la venida de Cristo, con ese día, con ese glorioso día en el que Cristo va a venir. Y qué efecto tiene que tener esto en nosotros. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque podemos entenderlo técnicamente. Mi especialidad no son las palabras, ¿no? No estudié eso, ni mucho menos, pero tener una base de poder leer y entender está a disposición de todos, de poder buscar en la palabra de Dios, de indagar esto, y lo poco que podamos ir rescatando es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo esto impacta en nuestra vida? Ya algo hemos pronunciado, ¿no? De que Dios está interesado en nuestra manera de vivir. De que Dios quiere de que lo esperemos, de que no seamos avergonzados en ese día. De que cuando Él venga, cuando Él se revele, podamos tener
la oportunidad de disfrutar ese día. Es Cristo. Cristo en su primera venida se mostró. Lo leímos antes, compartimos recién. Pudimos poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Gracias a Él, a que ya apareció Él, a que Él murió en una cruz, podemos tener nuestra fe y podemos tener gratitud. ¿Sí? Cantábamos eso. Gracias, Cristo. Tenemos una canción que dice esa expresión. Tenemos un día en el que venimos a este lugar y le decimos gracias. Gracias por semejante salvación, por tremenda salvación, por haber derramado misericordia y perdón, porque Dios no nos desechó. Tenemos un día para eso en la semana que lo hacemos como congregación. Podemos hacerlo todos los días, ¿no? Pero hay un día en que lo hacemos todos juntos. Tenemos fe, tenemos gratitud, tenemos una obra en marcha porque ayer veía, no sé si estoy muy sensible o qué, pero vi la foto de Javi del grupo adolescente y me conmueve que esté la iglesia activa sirviendo, que hayan chicos que estén ahí, que estén cerca de la palabra, de hermanos que lo pueden aconsejar, que pueden estar. Tenemos eso, pero eso es gracias a la obra de Cristo. A su primer venida, haber muerto en una cruz, haber entregado su vida por cada uno de nosotros. Y hoy, en gratitud a Él, en fe, obramos y actuamos. Pero va a haber un día en el que Cristo va a venir y que también tiene que movilizarnos a algo. Ya no a fe porque tenemos fe, ¿sí? Ya no a actividades en sí, sino a cuestiones más personales, a revisar cuestiones personales. Hay alguien que está interesado en lo contrario. Satanás es el que está interesado en que todo esto se distorsione en nuestra mente, se confunda en nuestra mente, no sea claro. Y por transitiva, ¿no? Es una obra, la obra de Dios afectada. La iglesia afectada. Nosotros afectados personalmente por eso. Por el desinterés, por el no tener claro qué es lo que el Señor demanda, por creer que las cosas son de una manera que la palabra de Dios no lo muestra. La palabra Apocalipsis es la más dañada en este aspecto, ¿no? Porque Apocalipsis está ligado a muchas cuestiones que por ahí son confusas para nosotros, en creer que es un día gris, que es un día temible, terrible. No debe ser así para nosotros. No es eso para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que no es así para nosotros. Y a pesar de esto, también hay, porque si no pareciera que le echamos la culpa, no, Satanás me empujó a esto, me llevó a esto, pero hay una responsabilidad de nuestra parte, ¿sí? Y esa es la que simplemente quiero enfatizar, que es que no podemos, ante la mirada de Dios, que demanda de nuestra vida, pero no una demanda, muchacho, trabaje, ¿no? O como hacemos nosotros con los jugadores de fútbol, ¿no? Que les exigimos desde la comodidad, desde nuestro hogar. No, es un Dios realmente interesado en que eso surte un efecto positivo para cada uno de nosotros. Que no nos lamentemos, ¿no? Eso, que miremos para atrás y no nos lamentemos de lo que hicimos. Al contrario, sino que amemos su venida y que el amar su venida implique en vidas y corazones entregados a Él. Entonces no podemos desconectar lo que hacemos en nuestro día a día con ese día glorioso. No podemos desentendernos de que eso va a ser más adelante y si el Señor viene, viene, y si no, bien. No. Tiene que surtir un efecto en cada uno de nosotros en cómo estamos viviendo. Tener un entendimiento claro de cómo va a ser ese día es importantísimo para no tener distorsionada en nuestra mente o en nuestro corazón de cómo va a ser ese día. Es importante tener Romanos 13:12, ¿sí? ¿Me ayudás? Santi,
Un Ferrari tenemos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Se acerca el día. Hagamos esto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, como les decía al principio, debe ser genuino esto, porque mirá lo que dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El siguiente versículo, el 23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Qué peligro, qué importancia es que tengamos claro esto, que en ese día, ¿sí?, el Señor no va a tener por inocente al culpable, al que desechó la palabra de Dios, al que desechó ese día, poner en consideración en nuestra mente y en nuestro corazón ese día. ¿Sí? El día se acerca y que estemos preparados para ese día, pero sobre todas las cosas, recalcar nuevamente 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Que podamos estar todos nosotros dentro de lo que dice el final de este versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que como iglesia amemos la venida del Señor, que podamos abrazarla con fuerza, que podamos traer a nuestra mente el verdadero entendimiento de lo que será ese día, de lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Es Jesucristo al que servimos, en el que hemos puesto nuestra fe, pero en una faceta final, donde va a ser mostrado, donde va a ser revelado delante de todos, ¿sí? Con gloria, con majestad, con asombro, ¿sí? Y el Señor demanda que consideremos ese día y que consideremos nuestra manera de vivir, ¿sí? Creo yo que priorizar ese momento que es parte de la eternidad que Dios nos ha puesto, ¿no? Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Vamos a compartir esa eternidad con Dios para siempre? Eso es la decisión que está en juego, de amar a Dios y de que esa eternidad sea junto a Dios. Él envió a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Él quiere que nadie se pierda. Su amor es inagotable. Y cuando, como le dijo a la samaritana, si bebemos de esa agua, si supiéramos el manantial que hay ahí, ¿no? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hacelo. Sin dudas hay una fuente de vida eterna que Dios nos quiere dar, que nos ofrece. Para aquellos que ya tenemos esa seguridad de que vamos a compartir una eternidad, ese día será glorioso y ese día en la eternidad, ¿sí?, que vamos a compartir, que hoy lo podamos considerar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando priorizamos cosas que son eternas, ¿sí?, ya lo de este mundo, ya lo pasajero es diferente, se ve diferente, toma otro sentido y priorizamos las cosas que Dios prioriza y amamos las cosas que Dios ama, que Dios ha creado y que son eternas. En el libro que teníamos para compartir hay una frase que por ahí se ha dicho muchísimo. Hemos ido a hacer cursos, los que nos ha tocado hacer cursos. En los cursos de liderazgo, eso, ¿no? Como vemos, dice, el futuro determina nuestra forma de vivir. ¿Sí? Que como vemos, lo que va a acontecer mañana determina
nuestra forma de movernos hoy. Hay una salvedad allí, ¿no? Que dice el Proverbios 13, que el perezoso anhela. Vamos a buscarlo. Así lo leemos bien. Ya veo que le erro al proverbio y... El alma del perezoso desea, y dice, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No, por ahí entendemos qué va a pasar adelante. Pero si hay pereza espiritual, si hay flojera espiritual, si el Espíritu Santo de Dios se entristece, si no consideramos en nuestro corazón ese día, es eso, es anhelar algo que no vamos a alcanzar. Pero el diligente lo considera y no solo eso, prospera, avanza, ¿sí? Recordemos que esto no se trata de materialidad, se trata de espiritualidad. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestra alma, ¿sí? No en nuestra moto, nuestro auto, en nuestra alma. Y consideremos esto, que considerar el día futuro en el que el Señor venga tenga una implicancia en esto, en ser diligentes, en poner atención en eso, considerarlo en nuestro corazón y que nuestra forma de andar sea movido por eso. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra y que nos ayude a esto, a mostrarnos claramente cuál es el verdadero significado, sentido, cómo la palabra expresa la venida de Cristo. Y que eso impacte rotundamente en nuestra vida, en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos, en lo que conversamos, lo que ponemos delante de la mesa. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias porque podemos tomarnos un tiempo y considerar en nuestro corazón lo que será ese día glorioso de Jesucristo. Muchos de tus siervos, incluso Jesucristo, lo expresaron de muchas maneras. Gracias también porque en muchos de ellos vemos que está asociado a nuestra manera de vivir, cómo eso impacta en cada una de nuestras vidas. Señor, que el considerar ese día que traiga a nuestra vida pureza, que traiga a nuestra vida sabiduría, que traiga a nuestra vida paz, que traiga a nuestra vida, Padre, felicidad, gozo, de saber que estamos en tus manos, de que, como dice tu palabra, nada nos podrá arrebatar de las manos tuyas, Padre, que sea así. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Problemas, tribulaciones, angustia? Padre, nadie. Que lo consideremos en nuestro corazón, que disfrutemos el saber que nuestro Señor Jesucristo va a ser mostrado, revelado, que tu Espíritu Santo nos mueva, nos convenza, nos transforme, que transforme nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de ver la vida, de ver a los demás. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nuestros corazones. Te amamos, Padre, te amamos como iglesia y queremos realmente que nos transformes y que con cada cosa que salga de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, te honremos, Señor. Es el deseo. Ayúdanos a esto, Padre. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.